Niño, claro, el niño tiene sus ámbitos, tiene parientes ahí. Es que mujer, aparte de todo esto, también lleva casa, lleva niños, no sé, lo tiene mucho más difícil. Las transexuales, tanto como las mujeres, sufrimos de lo mismo, así como hay mujeres prostitutas, hay transexuales que lo hacen. Hay mujeres monjas, pero hay transexuales que deciden vivir de una forma u otra que ni se vincula a la prostitución ni a todo lo que tiene que ver con el mundo rosa. Y es un peso sobre madre, es un peso sobre mujeres, porque a menudo nosotros tomamos decisión, te quedas o te marchas. Y esta decisión ya no influye solamente tu vida, influye la vida directa de tus hijos, influye indirectamente la vida de tus padres, influye la vida de tus amigos. Creo que realmente he conseguido mucho por estos 5 años, por los cambios que he tenido, pero en cualquier caso mi familia nunca no la voy a tener aquí, entonces tengo que acostumbrarme, pues tengo que sacar fuerza de mí misma para seguir vivir bien. Y realmente pienso que un extranjero más un refugiado y más puede ser una mujer, no sé, pasan tantas cosas que les adoro y les aprecio porque realmente es súper duro. Y a veces pienso, puede ser mucho mejor no pasar por todo esto. Pero otras veces digo, pero vale mucho más cuando pasas por todo esto. Es como una doble vida. No doble en sentido de dos vidas, una escondida y otra no, pero de doble valor. Como que refugiados vivimos dos vidas en la una. Vivimos vidas de paisanos de nuestro país y vivimos la vida de aquí. Así que unimos estas dos vidas. Y esto vale mucho. Esto es una riqueza, pero que también cuesta mucho. Mi futuro, ya veo mi futuro aquí. No he vivido mucho aquí, vivo 5 años, pero estoy muy bien emocionalmente, tengo amigos. Es muy importante. Echo de menos los amigos de Rusia, sí. Me gustaría volver a visitarlos, sí, pero quizá no volvería a vivir ahí. En Georgia sí que podía volver, pero no sé, de momento, claro, la vida ahí es imposible. Pero claro, echo mucho de menos las calles donde naciste, es tan importante. Dicen que la gente tiene que vivir donde nació. La persona tiene que vivir donde nació. Y ahí se encuentra mucho más feliz. El andar yo y libre como ando, el caminar por ciertas partes, no me lo bueno, a mi parte me lo debo a mí, pero también se lo debo a otras personas que quizás hoy no están y quizás no pensaron que esto podría estar sucediendo. Entonces yo creo que también se lo debemos a esas víctimas. Yo creo que si empezamos a hacer una labor, no necesariamente otros tienen que reconocerlo, tenemos que empezar a reconocerlo desde aquí adentro. Realmente lo veo muy feliz en mi futuro y veo que, bueno, pienso que me va bien el negocio lo que estoy montando porque, vaya, es lo mío, ya lo sé dónde estoy, ya sé a dónde quiero ir y estoy segura de esto. Entonces pienso que voy a tener este negocio y gracias a esto bueno, no es negocio, es mi vida, voy a formar mi círculo porque va a venir mucha gente y así voy a poder conocer más personas. Y claro que quiero tener una familia, pero familia, digamos, un marido y hijos, y eso también entra en mis planos. Jo vivia allà dues realitats. La que jo vivia a casa amb els meus pares, que m'estimaven tant, i la realitat que jo veia a fora, quan amb els pares veia com ni els saludaven, a lo millor, o els parlaven doncs, amb indiferència, o els explotaven. Jo pensava, com pot ser sent tan bones persones que els tractin tan malament? Perquè és el problema dels refugiats, dels exiliats que surten del seu país a buscar doncs, una vida una miqueta més segura o potser doncs, fugint de la misèria. Molts jo conec, molts que estan aquí perquè estan perseguits, perquè són països de dictadura on estan i han de fugir, d'altres és per la misèria. I jo penso, i lo malament que els estem tractant. Una nit de lluna plena
tramuntarem la carena. Lentament, sense dir res, si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. A Catalunya deixi el dia demà partida. Mitja vida com dormida, l'altra meitat vingué amb mi per no deixar-me sens vida.